Hola, perfecto. Bueno, pues me presento, soy la abogada Lorena Chávez. Vamos a esperar a tu compañera que entre. Esperamos a que cargue. Listo. Bueno, pues bienvenida, Adriana. Soy la abogada Lorena Chávez. El día de hoy les voy a dar de su examen que tuvieron. Vamos a empezar. Vamos a echar las preguntas. A ver. Déjenme ver que no hay ningún compañero más porque debe entrar. No, al parecer no hay nadie. Bueno, entonces seguimos. Este fue el examen que ustedes presentaron. Entonces vamos a ir checando la pregunta y cuál es la respuesta correcta. Únicamente cuál es la correcta es la que vamos a comentar. En dado caso de que ustedes tuvieran alguna duda de la respuesta relativa a la pregunta que se les está haciendo, pueden abrir su micrófono de preferencia o levantar su mano o mandar mensaje. No hay ningún problema porque me interrumpan, ¿ok? Bueno, empezamos con una pregunta muy sencilla, es con la que empezamos las clases, la definición de la palabra derecho. Entonces, es un conjunto de normas que imponen deberes y normas que confieren facultades, es decir, obligaciones y derechos, que establecen las bases de convivencia social y cuyo fin es dotar a todos los miembros de la sociedad los mínimos de seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia. Esta definición no precisamente quiere decir que va a venir así tal cual, pero sí contiene los elementos básicos de la definición de derecho. Entonces, ya sabemos desde que inicie con un conjunto de normas, es la frase inicial, no por eso se vayan a ir con la idea de que si la opción A y la C tal vez la A y la C inicia con conjunto de normas. Y yo primeramente observé la opción A y vi que dice conjunto de normas, la elijo y no leo las demás. Recuerden que hay que leer detalladamente cada respuesta porque a veces hay detallitos, pequeños detalles que hacen la diferencia de una respuesta correcta a la respuesta incorrecta. Vean cómo empiezan a utilizar sinónimos de repente para confundirnos. O sea, aquí no nos dijeron conjunto de normas que confieren obligaciones y derechos. Aquí lo utilizan como deberes y facultades, ¿ok? Entonces, es parte del conocimiento que vamos teniendo. Segunda pregunta, disculpen. ¿Cuál es el concepto de derecho como facultad? Hace referencia a que alguien esté investido jurídicamente, es decir, por una norma para realizar un acto jurídico válido que produzca efectos jurídicos que ya se encuentren contemplados por la normativa. Entonces recuerden que cuando estudiamos las tres vertientes del derecho lo vimos como facultad, como norma y como costumbre, ¿ok? Entonces esta era parte de una de los conceptos del derecho como facultad. Entonces, es cuando alguien jurídicamente es válido de ejercer esa acción. ¿Cómo va a tener esa validez? Pues por medio de una norma que lo faculta para que pueda realizar una acción. Esa acción es el acto jurídico válido y que a su vez pues, va a producir una consecuencia, un efecto jurídico. Tercera pregunta, ¿qué es lo que garantiza el derecho subjetivo? Cuando vimos derecho objetivo, subjetivo, etc. La facultad de ejercitar su derecho y hacerlos valer ante los demás individuos, respetando sus derechos respecto a los demás o frente a los demás, ¿ok? Entonces, ¿se acuerdan que el derecho subjetivo lo pueden englobar o lo pueden identificar como el derecho que yo tengo de?
la facultad. Entonces, así, en general, como el derecho, como la facultad que yo tengo ante los demás de ejercitar mis derechos. Cuarta pregunta. ¿Cuáles son algunas de las características de la norma? ¿Okay? Y esto sí se lo tienen que aprender tal cual. No puede ser que les pongan todas las características, puede ser que solo les pidan 2, que solo les pidan 3, pero deben ser las correctas, ¿ok? La primera obviamente la descartamos por constitución. La segunda, si bien tenemos dos características, otras nos están diciendo clasificaciones, y la tercera, que es la C, pues es la correcta, que es bilateral, que es coercible, que es exterior, que es heterónoma, ¿ok? Esto recuerden que ustedes deben estudiar qué es cada una, porque puede ser que me pregunten como la cuestionante quinta, que dice, ¿qué significa la característica bilateralidad de la norma? ¿Ok? Entonces, si ustedes se fijan, si yo de repente dudo de la respuesta de mi pregunta 4, recuerden estar bien concentradas y concentrados. Puedo leer las preguntas consecutivas porque a veces viene la respuesta o me puede dar una idea. Tal vez yo creo que es supongamos que aquí no nos hubieran dado en alguna de ellas la de bilateral. La quinta ya me está diciendo que la bilateralidad es una característica de la norma. Si aquí me estuviesen preguntando qué significa la característica coercible, entonces ya me está dando a entender la pregunta quinta que coercible es una característica de la norma, ¿ok? Entonces así les puede ir dando indicios de cuáles son las respuestas de algunas preguntas anteriores o posteriores. Bueno, regresamos. ¿Qué significa la característica? Es cuando una obligación jurídica a cargo de una persona trae aparejado, es decir, trae de la mano un derecho a favor de otra persona para exigir el cumplimiento de la misma. ¿Ok? Entonces, si yo tengo el derecho de libertad de tránsito, como lo vamos a ver más adelante, yo tengo la libertad de caminar de aquí hasta Altabrisa si quiero, de aquí hasta Campeche si quiero. Entonces quiere decir que alguien de Veracruz también tiene la libertad de caminar de Veracruz a Mérida, ¿ok? Y tienen la obligación de respetarme ese derecho. ¿Qué significa coercible? Este es un ejemplo que les acababa de dar hace rato. Coercible. Cuando se exige el cumplimiento por la vía jurisdiccional correspondiente, incluso por la fuerza pública. Entonces, ¿qué es la vía jurisdiccional? Por medio de la ley, por medio del derecho, voy a obligar a una persona a que cumpla respetando aquel derecho que está violentando, ¿ok? Entonces, por la vía jurisdiccional, eso significa por medio del derecho. Los tipos de normas. Recuerden que son 4, las jurídicas, las de la ley, las sociales, las que hay cuando salgo de mi casa, las morales, que puede ser las de mi abuelita, las de la costumbre de años anteriores o las que hay en la actualidad, y las religiosas, pues las de la iglesia, ¿ok? Entonces son esas 4. Cuando estoy fuera de mi casa, perdón, las que tengo con toda la sociedad en derecho, las que estoy fuera de mi casa, las dentro de mi casa pueden ser morales y las que voy a la iglesia que son las religiosas. ¿A qué se refiere la palabra jurisdicción? Entonces aquí hilando un poquito la pregunta 8 y 9, recuerden que vamos a ver que se van a dividir por 2 cosas, los jueces, ¿ok? Por jurisdicción o por competencia. ¿Cuándo van a tener jurisdicción? Cuando tienen la facultad ellos de conocer un caso, de analizarlo, de emitir una sentencia y de ejecutar esa misma resolución, ¿ok? No, por ejemplo, todos los jueces son abogados, pero para que hayan pues tenido ese grado de jueces, fueron facultados por medio de ciertos exámenes y conocimientos con los cuales están dotados para que ellos puedan conocer de un caso, ¿ok? Entonces es la facultad, a eso se refiere la jurisdicción. Y la competencia, pues es la facultad que va a tener cada juez o cada tribunal o cada órgano juzgador
para conocer de ciertos asuntos que la ley, que el derecho ha colocado dentro del marco de sus atribuciones. Y se va a dividir en 4 aspectos. Recuerden que cuando vimos competencia, lo vimos por razón de lugar, o sea, de territorio, por cuantía, por materia. ¿Ok? Entonces así ustedes van hilando cada que ahorita hagan su repaso, van hilando. Primero veo jurisdicción, después veo competencia. Y de competencia voy haciendo mis palabras clave y de competencia qué otras cosas se ramificaban. Y así van a ir estudiando. Cuando hay competencia por inhibitoria, ¿a qué se refiere? Que acudes ante el juez que consideras competente para solicitarle que conozca el caso, ¿ok? Entonces la inhibitoria lo pueden relacionar como voy y acuso a alguien. Supongamos que en mi casa quien da los permisos de salir es mi mamá, quien da los permisos de comprar es mi papá. Entonces, si yo quiero comprarme una blusa y mi mamá me dice, no, no puedes, mi mamá no es la que debe darme los permisos de comprar. Tengo que ir con mi papá y decirle, quiero que tú me des el permiso de comprarme esta blusa. Lo mismo va a ser en cuestión jurídica. Acudo ante el juez, ante la autoridad que yo considero competente, que debe de conocer el asunto, para solicitarle que precisamente él resuelva acerca del asunto, ¿ok? Pregunta 11. La prueba documental se divide en pública y privada. Recuerden que pública, una autoridad, privada, entre 2 personas normales. 12. ¿Cómo se desarrolla la prueba pericial? Aquí estudio todas las pruebas que yo tengo. Y la pericial, vemos que hay un perito. ¿Quién es ese perito? Bueno, las partes ofrecen a un perito, quien es un experto en la materia, llámese cual sea, para que analice algo o estudie algo que forme parte del conflicto. Y al final va a rendir un informe o un dictamen de lo que analizó. ¿Okay? Entonces, si estamos hablando tal vez un delito en el que haya habido algún agraviante o hayan lastimado, hayan vulnerado la salud de alguien, pues voy a llamar a un médico, quien es un experto en la materia, y al final del análisis que haga de ese asunto, pues va a rendir un informe o un dictamen, ¿no? Diciendo lo que pasó y la perspectiva que él tiene, si hubo una omisión, si estuvo correcto el procedimiento, etcétera, ¿ok? Entonces, esto es parte de los temas que ustedes tienen que estudiar de los tipos de pruebas. Acá hay 13. Uno de los siguientes incisos es un derecho fundamental. Recuerden que cuando observamos los derechos, pues vimos que si bien todos los derechos son relevantes e importantes, tal vez los principales para el ejercicio del examen, pues va a ser del 1 al 29 constitucional, destacando los más relevantes, los comunes, los que más escuchamos. Entonces, el inciso A es la respuesta correcta, derecho de petición. Recuerden que están en nuestro artículo 8º constitucional para que ustedes lo vayan identificando. ¿Qué son las garantías individuales? Así tal cual es la forma en la que debemos identificarlo. Inciso B, mecanismos de protección de los derechos fundamentales. Entonces son los escudos de los derechos fundamentales que los van a proteger. Forma de gobierno de los Estados Unidos mexicanos, o sea, México, democrática. Hasta le dice, somos una república democrática. Así de sencillo. El poder de la federación, ¿cómo estamos organizados? Se divide en ejecutivo, legislativo y judicial. Presidente, normas y que nos ayudan a llevar a cabo la aplicación de dichas normas. Ahora, pregunta 17. ¿Cuál es la función del poder legislativo? Pues justamente la creación de leyes, reformas, etcétera, creación de leyes, reformas, derogaciones, abrogaciones, referente a las mismas. ¿Cuántos diputados hay en el Congreso? Recuerden que son, a ver cuántos son, a ver si contestaron bien o no. Ay, perdón, se salió. Permítanme un momento. A ver, espérame. No se salió. Ya estoy compartiendo esto.
Está cargando, está cargando. Espérenme un segundo. Todavía no me había entregado. Listo, ahí. Que recuerden que van a hacer. Perfecto, 500 diputados y diputadas, ¿ok? Es un número cerrado, recuérdenlo. ¿Por qué eran 300? Acuérdense que había mayoría relativa y el otro tipo de elección, ¿ok? Cuando les pregunten cuánto es 128 senadores, no lo vayan a confundir. Número cerrado, diputados. Número revuelto, senadores, ¿ok? ¿Cuáles son los atributos de la personalidad según el derecho civil? Capacidad jurídica, cualquier persona, nombre, domicilio, nacionalidad, patrimonio y estado civil. ¿Ok? Recuerden, hablando de la persona moral obviamente no va a tener estado civil. Entonces, si me preguntan los atributos de una persona moral y dice estado civil, no lo va a tener. ¿Ok? Capacidad jurídica, sí. Nombre, sí. Domicilio, sí. Nacionalidad, sí. Patrimonio, sí. Estado civil, no. Así, el inciso B es la correcta. Pregunta 20. Los bienes inmuebles, ¿qué son? Y hablamos que todo aquello que no, inciso A, no puede trasladarse ni siquiera con la fuerza externa, o sea, ni siquiera con la ayuda del hombre, porque generaría un daño. Si yo quiero agarrar una casa y llevármela de aquí a Sinaloa, pues no puedo cargarla, ¿verdad? Y si viene una grúa o esa maquinaria pesada que levanten la casa, obviamente van a provocar un daño, ¿ok? ¿Qué es la sociedad anónima? Esto pues es parte del estudio que tenemos que hacer cuando vimos derecho mercantil. Es aquella sociedad que está compuesta exclusivamente de socios que tienen la única obligación, que su obligación, perdón, se limita, o sea, lo único que tienen que hacer es al pago de sus acciones. Correspondiente al monto de su acción va a ser el pago de su obligación, ¿ok? Entonces, esto tal cual sí hay que comprenderlo, pero es estudiarlo, o sea, ver todos los tipos de sociedades que hay, cómo se dividen cada una, aprendérmelas para poder identificarlas. Pregunta 22. ¿Qué significan los títulos al portador? Los que no están expedidos a favor de determinada persona, contengan o no cláusula al portador. ¿Ok? Pasemos con la siguiente. 23. La relación de trabajo es cualquiera que sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. Y aquí tenemos que responder si es verdadero, si es falso, es verdadero, pero no hay subordinación. La respuesta es B, que es verdadero. ¿Cómo lo voy a identificar? Desde que diga relación de trabajo hay una bilateralidad que da origen a que una persona, trabajador, le preste un servicio a otra llamada patrón y esa relación obviamente va a ser subordinada, ¿ok? Está atento el trabajador a las indicaciones del patrón. Entonces es verdadero. No tiene que centrar nada más. 24. ¿Cuáles son las características del delito? Hablando de derecho penal. Inciso A. Recuerden que es una acción típica, antijurídica, imputable y culpable. Son 5. Que cuando yo inicio mi oración dice acción típica, bueno, pues porque debe hacerse una conducta o acción que sea típica, que esté enmarcada dentro de nuestra legislación penal, quiere decir que conlleve a un delito esa conducta, ¿ok? ¿Ausencia de conducta? No, es lo contrario, es lo negativo. Acción típica, jurídica, imputable y culpable debe ser antijurídica.
contrario a derecho. Jurídico, recuerden que es conforme a derecho, ¿ok? Entonces aquí son pequeños detalles que si yo no estoy concentrado, tal vez sí lo sé, pero recuerden estar tranquilos porque a veces esa desesperación puede ser lo que nos haga cometer el error. 25. ¿A qué se refiere la tipicidad del delito? Inciso A. Es la adecuación de la conducta al tipo penal. El que Juanita haya entrado a un súper y haya agarrado una bolsa de sabritas, se la haya escondido en la bolsa y se haya salido, conlleva un robo, ¿ok? Y cuando nos vamos a nuestro código penal, está ahí clasificado que la persona que sustraiga de otra persona, llámese persona física o persona moral, algún objeto en indeterminada cantidad, pues obviamente va a configurar la conducta delictiva de robo. Esa es la tipicidad. Y pues hasta este momento sería todo. No sé si tienen alguna duda de alguna de las preguntas. Si todo les quedó claro, por favor, pueden levantar su manita. Perfecto. Pues chicas, chicos, les deseo muchísimo éxito. Espero verlos en un futuro, futuros colegas, que les vaya muy bien, les deseo el mejor de los éxitos. Recuerden estar tranquilos, es la clave, tranquilidad, para que yo llegue concentrado, pueda leer. Ya todo lo saben, es un examen muy corto. Vean en cuánto tiempo hicimos la retro. Supongo que con la misma velocidad contestaron. La guía fue muy corta. Las clases por lo mismo fueron 2 semanas, porque no es el objetivo principal enfrascarnos en todo el mundo del derecho. Ya habrá esa oportunidad cuando ya estén en la carrera de Derecho, licenciados en Derecho, abogados, abogadas, y pues les deseo el mejor de los éxitos. Si no hay ninguna pregunta, pues ya pueden retirarse y seguir disfrutando de su domingo. Muchísimas gracias por asistir a esta reunión. Dígame. Un simulador más, o sea, son 2. Sí, todavía tienen un segundo simulador. ¿No se va a dar la retro de ese? No, va a ser, si no me equivoco, primeros días de junio, pero ya se estará comunicando los cursos para informarles la fecha. Pero sí tenemos pendientes un segundo simulador. Pero por si no se conectan, por si no se conectan y solamente ven la grabación del siguiente simulador. Está bien, gracias. Por nada, que disfruten su domingo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.